Hola, hoy vamos a platicar sobre el orden de los números reales. Vamos a introducir los axiomas para el orden, vamos a ver algunas de sus consecuencias, definiremos los intervalos, el valor absoluto, veremos algunos teoremas, ¿no?, que nos muestran cómo resolver desigualdades que involucran valor absoluto, desigualdades lineales y más, cómo se comporta el orden con respecto a algunas otras operaciones de los números reales que conocemos. Bueno, entremos en materia. ¿De dónde vienen los axiomas de los números reales? Pues ustedes deben recordar de la recta geométrica, ¿no? Sobre la recta geométrica queremos poner entonces como etiquetas a los números reales. Y bueno, recuerden ustedes entonces que lo primero que hacemos pues es pues, establecer un punto sobre la recta que tomamos como referencia. A ese punto le asignamos el 0. Pero cuando nosotros a la recta le fijamos, le distinguimos un punto, digamos el 0. Estamos entonces también partiendo a la línea recta en algunos pedacitos, ¿no? Estamos dividiendo entonces a la recta en tres pedacitos. Uno, pues el que tiene precisamente al 0, pues el que tiene un solo punto, que es la referencia, pero los otros dos, pues las otras dos piezas son lo que queda de un lado y lo que queda del otro lado del 0. ¿Sale? La recta queda partida en tres piezas de esa manera tan natural, ¿no? Estas tres piezas entonces son el punto, los que están de un lado del punto, los que están del otro lado del punto, y bueno, eh, uno de esos dos lados podríamos distinguirlo, no es muy importante cuál de los dos. Típicamente siempre pensamos en que ese lado distinguido es el de la derecha o es el de arriba si nuestra recta es vertical. Y consideramos que los miembros de ese conjunto son los positivos, ¿no? Bueno, claramente el origen no es positivo, el origen simplemente es alguien que está determinando para qué lado están los positivos, y obviamente la otra pieza restante, pues es a la que le llamamos la de números negativos, ¿cierto? Bueno, pues vamos a dar precisamente axiomas que nos van a decir cómo es ese conjunto de números positivos, qué propiedades debe tener. Y si ustedes están pensando en los números naturales, reales, los números que conocen que son positivos, pues verán que este conjunto P de números positivos cumple las dos siguientes condiciones. La primera, la cerradura. Si nosotros sumamos dos números positivos, lo que vamos a obtener es también un número positivo. Si multiplicamos dos números positivos, el resultado también es un número positivo. Y la segunda es la ley de tricotomía, enunciada entonces en términos de el conjunto de números positivos. Lo que nos dice es que efectivamente la línea recta ha quedado partida en tres piezas. Estas piezas son obviamente pues, los números positivos, ¿no? O bien ser el 0 o bien ser negativo, pero el ser negativo lo podemos expresar como que el inverso aditivo de negativo sea un positivo. Es decir, eh, la ley de tricotomía dice tienes tres posibilidades, puede ser positivo, puede ser el 0, o puede ser que tu inverso aditivo sea un positivo, ¿sale? Y se cumple entonces una y solamente una de todas esas posibilidades. No es posible, pues, ninguna otra. Cada número real tiene que caer en una de estas tres condiciones. Demostremos un primer teorema que es sencillito y que nos permitirá hacer la demostración de una cosa que nos quedamos pendientes porque no pudimos hacerla con los simples axiomas de campo. Bien, entonces nuestro primer teorema que vamos a ver es que el cuadrado de cualquier número es no negativo. Esto es, que los cuadrados siempre son mayores o iguales que 0. Bueno, el cuadrado de 0 es una cosa muy simple, 0 por 0 es igual a 0, pero el resto de números, los que no son 0, tienen cuadrados siempre positivos, ¿de acuerdo? Es una cosa que sabemos muy bien sobre los números reales, pero aquí vamos a hacer una demostración. Bien. Supongamos entonces que nuestro número A ha sido dado y es diferente de 0, ¿sale? Pero bueno, por la tricotomía, entonces, este número solo tiene dos opciones, o ser positivo, o que su inverso aditivo sea positivo. Ok, en el primer caso, si nuestro A es positivo,
pues entonces A por A es un producto de números positivos, que por cerradura pues también es positivo. Es decir, el cuadrado de A es positivo cuando A es positivo. Y en el caso de que A sea negativo, también si A es negativo, lo que tenemos es que su inverso aditivo, menos A, también es, perdón, menos A es positivo. Y en ese caso entonces A cuadrada, que resulta ser igual al cuadrado de menos A, pues es un producto de números positivos que también es positivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces por tricotomía estamos abarcando todos los casos posibles y nuestro A cuadrada es un número positivo. ¿Y qué tiene entonces de relevancia que todos los cuadrados sean positivos? Bueno, pues con eso sí podemos probar que el 1, el neutro multiplicativo, es un número positivo. ¿Por qué? Pues porque el 1 es un cuadrado. 1 es el cuadrado de 1. ¿Sale? Y bueno, pues siendo 1 un número positivo, pues su inverso aditivo es un número negativo. ¿De acuerdo? O sea, el menos 1 no puede estar en P porque ya el 1 sí estaba en P. Entonces, eso, el que menos 1 debe de estar fuera de un conjunto donde sí está el 1, constituye una demostración de que ellos, el menos 1 y el 1, son diferentes. Es curioso, ¿no? Entonces, esa es la prueba que tenemos para 1 diferente de menos 1. Ok. Eh, ahora definamos la relación de orden entre números reales. El orden es precisamente la relación de ser mayor o ser menor. Es una relación que viene, pues, inspirada por la línea recta, ¿no? Si nosotros tenemos una línea recta y ya sabemos cuál es la orientación positiva, hacia dónde se encuentran los positivos, pues entonces estamos pensando que hacia ese lado se encuentran los mayores y hacia el lado opuesto se encuentran los menores, ¿cierto? Pero dados entonces dos números reales sobre la recta, ¿quién sería más grande? Bueno, pues el que está más del lado de los positivos que el que no. ¿Y cómo podemos entonces nosotros averiguar esto? Pues calculemos la diferencia, ¿no? Calculemos la resta. Diremos que A es menor que B si cuando nosotros quitamos a B, el resto es un número positivo. ¿Sale? Y entonces esta relación así definida en términos del conjunto de números positivos, pues resulta ser un orden lineal, es decir, resulta cumplir algunas propiedades como las que son las siguientes. Este orden es irreflexivo. Nadie puede ser menor que sí mismo. Es transitivo. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Y se cumple la ley de tricotomía, pero esta tricotomía es un poquito diferente de la que vimos para los números positivos. Esta tricotomía pues está enunciada para pares de números, es decir, si nosotros tenemos un par de números A y B, pues solamente uno de los tres siguientes casos es posible para este par de números. O ellos son iguales, o el A es más chiquito que el B, o al revés, el B es más chiquito que el A. ¿Sale? Y bueno, es realmente sencillo demostrar estas propiedades de orden lineal porque simplemente nos tenemos que preguntar cuáles son las diferencias. Es decir, nos tenemos que preguntar qué resulta de restar. Por ejemplo, para la proposición número 1, pues quisiéramos probar que A y B son iguales, pues tenemos que restar A con B. ¿Cuánto vale B menos A? Perdón, ¿cuánto vale A menos A? Pues vale 0, ¿no? Entonces, como 0 no es positivo, pues entonces no es cierto que A sea menor que A. ¿Sale? Ahora, para la transitividad, lo que hacemos es un truco muy simple, muy sencillito, ¿no? De introducir un 0 muy cómodo, ¿no? Para hacer cuentas. A ver, nosotros queremos probar la transitividad, bueno, queremos usando que A menor que B y B menor que C, demostrar que A es menor que C. Pero A menor que C significa que C menos A sea positivo. Bueno, calculemos entonces C menos A. Veamos cuánto vale C menos A. Y justo para realizar esa cuenta, el truco que hacemos es introducir un 0, es decir, C menos A es lo mismo que C menos 0 menos A. ¿Y ese 0 qué tiene que hacer? Bueno, ese 0 lo podemos reescribir como B menos B,
Y entonces tenemos C menos el resultado de B menos B, menos, aquí hay un error, este debería ser una A. ¿Sale? Y bueno, asociando y convenientemente nosotros podemos escribir a toda esta cosa como C menos B más B menos A. ¿De acuerdo? El cual es un número positivo. ¿Por qué razón? Pues porque cada uno de estos dos es positivo por hipótesis. ¿Por qué por hipótesis? Bueno, pues porque, a ver, C menos B es positivo porque C es más grande que B. B menos A es positivo porque, pues porque A es menor que B. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, esta es la suma de dos números positivos. Y por la cerradura del conjunto de positivos, pues ella es también a su vez un número positivo. ¿Vale? Bien. Esta relación de orden también es congruente con las operaciones, en el sentido de que las operaciones aritméticas de suma y multiplicación preservan el orden. La suma preserva el orden así tal cual, sin nada de consideraciones, pero la multiplicación hay que tener cuidado con un pequeño aspecto. Esto quiere decir entonces, que si A es menor que B y nosotros sumamos una C en ambos lados de la desigualdad, esta se mantiene. Es decir, que si es menor que B, entonces A más C es menor que B más C para cualquier C. Y en el caso de la multiplicación pasa algo análogo, pero no para todos los números C. Pasa lo análogo solamente que nuestro C sea un número positivo. ¿De acuerdo? Si C es positivo, entonces al multiplicar por C a ambos términos de una desigualdad, el sentido de esta desigualdad se mantiene. Vean ustedes, aquí al multiplicar por C en ambos lados, el sentido de la desigualdad es el mismo. Tiene que ser positivo. Claro, si fuera cero, ¿qué pasaría? Si nosotros tenemos A menor que B y a ambos los multiplicamos por cero, pues nada, que ambos resultan ser iguales a cero, ¿no? A por cero y B por cero son iguales a cero. Entonces, A por B, bueno, A por cero y B por cero, pues son iguales, ya no hay desigualdad. De hecho, ya es una igualdad, ¿no? Cero igual a cero, una igualdad trivial. Y por otro lado, si nosotros multiplicamos en ambos lados de la desigualdad por un número negativo, entonces nuestra desigualdad terminará por voltearse. Será la desigualdad, pero al revés. ¿De acuerdo? Siempre en todos estos casos. Bien, entonces, bueno, yo creo que es más conveniente que este teorema lo prueben ustedes como un ejercicio. Realmente son solo trucos sencillitos los que tendrán que emplear para hacer esta demostración, por eso confío en que ustedes puedan hacerlo. Por supuesto, pueden tener ayuda de nosotros, si tienen alguna duda, si necesitan una pista, pues con mucho gusto les podemos apoyar. Pero esto se va a quedar como ejercicio. Ok. Bueno, como corolario, fíjense ustedes, nosotros tenemos que esta sucesión de números que obtenemos al sumar 1, más 1, más 1, más 1, siempre va a crecer, siempre van a ser números cada vez más grandes. Y por darse la desigualdad, no se da la igualdad. Es decir, 1, que es lo mismo que 1 más 0, pues es menor que 1 más 1, que es 2, ¿no? Es menor, y por ser menor ya no es igual, que es una cosa importante, ¿eh? Si nosotros queremos probar que dos números reales no son iguales, pues basta con que probemos que uno es menor que el otro. Entonces, en este caso, así tenemos la situación, ¿no? El 1 es menor que 1 más 1, 1 más 1 es menor que 1 más 1 más 1, que es el 3. El 3 es menor que 1 más 1 más 1 más 1, 4, y así sucesivamente, ¿no? Esta sucesión, que es la de los números naturales, por cierto, pues es una sucesión estrictamente creciente. Siempre vamos a tener números más grandes y por tanto todos ellos son diferentes entre sí. ¿Vale? Bueno, pero bueno, esto no es por supuesto nada particular que tenga el 1, ¿no? Esta es una cosa que tienen en general todos los números. Para cualquier número x, pues este siempre va a ser menor que el x más 1, y por cierto también siempre va a ser mayor que el x menos 1, ¿no? Es decir, x siempre va a estar entre x menos 1 y x más 1. Lo cual comprueba que no hay un número real que sea más grande que todos y tampoco hay un número real que sea más chico que todos, ¿cierto?
Porque si yo me agarro uno cualquiera, entonces siempre voy a poder encontrar uno menor. Si yo me agarro uno cualquiera, siempre voy a encontrar alguno mayor. Entonces, y es una cosa esperable en la recta, ¿no? La recta no tiene fin ni principio. Entonces, siempre vamos a poder encontrar números más grandes. Ok. Bueno, también podemos definir este símbolo de desigualdad, la desigualdad reflexiva o no estricta, ¿no? La desigualdad A menor o igual que B, o escribiéndola al revés, A mayor o igual que B, ¿cierto? Bueno, A es menor o igual que B, sí, es sí, solo sí, pues A es menor que B o A es igual a B, ¿no? Es una cosa, es una relación que incluye la posibilidad de que A y B sean iguales. Es poco común que nosotros nos preguntemos si dos números así fijos, ¿no? El 5 y el 8, son menor, uno es menor o igual que el otro, pues realmente tiene sentido preguntarnos si son iguales, por un lado, o también tiene sentido preguntarnos si uno es menor que el otro por el otro lado, pero digamos que este símbolo de desigualdad es mucho más usual todavía cuando nosotros estamos tratando de describir un conjunto de números reales, un conjunto, por ejemplo, de soluciones para algún problema en especial. Entonces, eh, a pesar de que la definición es muy sencillita, pues nosotros ganamos mucho con permitir, ¿no? O con tener un símbolo para incluir esta posibilidad, ¿vale? Y en especial nosotros podemos describir conjuntos un poquito mejor, un poquito más sofisticados y podemos utilizar esta simbología. Los intervalos son precisamente los conjuntos estándar, solución para las desigualdades o para sistemas de desigualdades simultáneas. Si nosotros, bueno, fijemos dos números A y B reales y, bueno, veamos cómo se van a denotar, ¿no? Seguramente ustedes tienen alguna familiaridad con esto, ¿no? El intervalo menos infinito B consta de todos aquellos números reales que están, pues, bueno, que vienen desde menos infinito y llegan hasta B, o son menores que B, ¿no? Menores estrictamente que B. El decir menos infinito quiere decir que pues, son para atrás todos los que haya, ¿no? Todos los que se puedan. Y entonces, pues el intervalo menos infinito B, pues expresa o exactamente es el conjunto de todos aquellos números reales que son menores que B. Obviamente B no es un elemento de este intervalo. B está fuera del intervalo porque B no es menor que B. Análogamente tenemos el intervalo abierto 0, infinito, ¿no? Pues esos son todos los números reales, perdón, desde A hasta infinito. O sea, estos son todos los números reales que son más grandes que A, pero obviamente aquí tampoco A es un miembro de este intervalo. Entonces, cualquier cosa más grande lo es, pero A no lo es. Este intervalo excluye a su extremo. En general, los intervalos abiertos se pueden ver también de esta forma, con dos extremos, como números reales como extremos, ¿no? El intervalo AB son todos los números reales que están en medio entre A y B. Ni A ni B están ahí, pero sí cualquier cosa que esté en medio está en ese intervalo, ¿no? Lo podemos expresar como la intersección del menos infinito a B con el A hasta infinito, ¿no? Son justamente las cosas que están en común en esos dos intervalos que se prolongan infinitamente. Si nosotros, bueno, en todos estos intervalos los extremos nunca son miembros y si nosotros quisiéramos expresar al conjunto en el cual sí eh, tengamos como miembros a los extremos, pues entonces tenemos que usar la desigualdad reflexiva, es decir, el menor o igual que. Y la notación para estos intervalos pues tiene a estos extremos cuadraditos, ¿no? Es los brackets en lugar de los paréntesis, ¿cierto? O paréntesis cuadrados también les solemos llamar. Entonces, el intervalo menos infinito b cuadrado es muy, vaya, no tengo que explicarlo otra vez, simplemente es como el menos infinito b abierto, pero incluyendo a su extremo, lo mismo que pues el a infinito, el AB cerrado, y también incluso podemos pensar en intervalos que sí tienen un extremo y no tienen otro. A estos intervalos que tienen un extremo y no tienen el otro se les suele llamar semiabiertos o semicerrados, pero es indiferente, no hay un acuerdo con respecto a cuál es el semiabierto y cuál es semicerrado, simplemente decimos abierto por la izquierda o cerrado por la izquierda, o en fin, no, siempre nos podemos entender muy bien en esta situación. ¿Sale?